Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es anemia hemolítica autoinmune. Y comenzaremos con las definiciones. El término hemólisis hace referencia a cualquier situación en la que la vida del eritrocito es menor de los 120 días. En el término de anemia hemolítica autoinmune es la destrucción de los eritrocitos por anticuerpos producidos por el propio paciente, que son los autoanticuerpos. Esto se va a caracterizar por una menor supervivencia de los glóbulos rojos y una prueba de antiglobulina humana o de combos positiva. También la anemia hemolítica autoinmune se va a clasificar según las propiedades térmicas de los anticuerpos participantes. Uno de ellos son los anticuerpos fríos, los anticuerpos calientes, los anticuerpos mixtos y por último va a ser los secundarios a medicamentos. En los mecanismos de destrucción eritrocitaria se debe tener en cuenta la destrucción de los eritrocitos en la anemia hemolítica autoinmune y los anticuerpos de la clase inmunoglobulinas G facilitan el secuestro de los eritrocitos en el vaso, donde los macrófagos poseen receptores de la inmunoglobulina G y para la fracción CD3, ya que esos van a detectar a los glóbulos rojos sensibilizados y así fagocitarlos parcial o totalmente. La hemólisis también ocurre en la propia médula ósea, aunque en menor grado. Los anticuerpos de la clase inmunoglobulinas G pueden causar hemólisis intravascular aguda mediante la fijación completa del complemento o al facilitar la fagocitosis de los eritrocitos por los macrófagos hepáticos. Pues esto va a ser una variedad de la anemia hemolítica autoinmune, ya que la prueba combos es positiva ante la presencia de las muestras del complemento, ya que las inmunoglobulinas M frías se van a despegar de los eritrocitos. Entrando a las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, esta se va a dividir en dos. En la primaria con un porcentaje del 20 al 80% según la población estudiada y la fracción restante se le va a considerar idiopática. Recordemos también que esto va a influir mucho en la predisposición genética y en un trastorno de la regulación inmune que el paciente puede llegar a presentar. En los aspectos causales fisiopatológicos y clínicos puede llegar a ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente en mujeres entre los 20 y 40 años de edad. Pues casi todos los casos van a pertenecer a una variedad idiopática, pero puede llegar a presentarse un porcentaje variable según sean las manifestaciones que presente el paciente, ya que esa persona puede tener un padecimiento subyacente que también es necesario descartarlo. Pueden existir otras enfermedades primarias como el lupus eritematoso diseminado y las enfermedades malignas de los linfocitos, entre otras que también puede llegar a ser la leucemia linfocítica crónica y los linfomas. El inicio y el curso pueden ser muy variables, pues eso va a depender según sea el caso, puede ser leve hasta fulminante, incluso que puede llegar a amenazar la vida del paciente. Uno de los síntomas más notorios son los del síndrome anémico, que esto nos va a causar fatiga, mareo, cefalea, disnea durante el ejercicio. Incluso puede llegar a estar vinculada con una insuficiencia cardíaca. Cuando el cuadro es grave puede producirse hemoglobinuria, aunque la hemólisis sea extravascular, ya que pueden existir síntomas de una enfermedad subyacente como ya se había mencionado y pues su presencia siempre debe de ser investigada. De acuerdo a su cuadro clínico, esta va a corresponder a una aparición insidiosa del síndrome anémico, como ya lo había mencionado antes, va a incluir debilidad, mareo, fatiga y disnea. Incluso puede llegar a acompañarse de febrícula, pérdida de peso, anorexia y molestias gastrointestinales. Durante la exploración física, el 25% de los pacientes nos va a presentar una linfadenopatía con ictericia y cianosis en los casos extremos.
sumándole que puede llegar a presentar una esplenomegalia, hepatomegalia o una palidez, incluso también edema y la insuficiencia cardíaca en cuadros crónicos de mayor gravedad. De acuerdo a los datos de laboratorio, vamos a encontrar que la hemoglobina y el hematocrito se van a encontrar disminuidos conforme el grado de la hemólisis que presente el paciente, el volumen corpuscular o globular medio que va a estar incrementado en relación con el número de reticulocitos presentes, ya que pues se va a observar una reticulocitosis. A veces se puede llegar a observar una reticulocitopenia o eritroblastopenia, incluso puede llegar a presentarse ambas, ya que estas van a estar vinculadas con una infección por parvovirus humano B19. Brotis de sangre periférica es posible apreciar policromasia y anocitosis. Las plaquetas se van a encontrar normales, a excepción en el síndrome de Evans, que se van a encontrar disminuidas. La bilirrubina está aumentada y predomina la bilirrubina indirecta, que se va a encontrar entre 2.5 y 5.0 miligramos sobre decilitros. El diagnóstico serológico, la prueba de la antiglobulina humana o de combos directa es positiva casi siempre, y para que ésta sea positiva se necesita la presencia de 300 a 500 moléculas de anticuerpos por eritrocito. El reactivo de combos poliespecíficos se debe utilizar de manera sistémica en el laboratorio, ya que este reactivo pues es de amplio espectro y debido a que contiene los anticuerpos de la inmunoglobulina G humana y un anticuerpo inmunoglobulina G de anticomplemento, que va a ser el anti-CD3D. Entre los eritrocitos tenemos un porcentaje del 40 al 50% que las inmunoglobulinas G van a estar junto con un complemento y el 10% solo con el complemento. Primer punto es la transfusión sanguínea, pues en la mayoría de los casos el lento desarrollo de esta anemia va a permitir la compensación cardiovascular, por lo cual no va a ser necesario la transfusión de los glóbulos rojos. En cambio, en pacientes con enfermedad fulminantes es posible que se necesite como medida de urgencia la transfusión de concentrado globular, aunque la sangre transfundida por lo general es destruida con la misma rapidez que la del paciente, de modo que pues es solo una medida de sostén, mientras se instituye una terapia más específica para ese tipo de pacientes. Como segundo punto tenemos los esteroides, que estos van a constituir a la terapia inicial preferida en la anemia hemolítica autoinmune por los anticuerpos calientes, que esto va a ser a dosis de 40 a 60 miligramos días o 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. En caso de que sea fulminante, se puede iniciar con metilprednisolona intravenosa en las primeras 24 horas, a 200 miligramos más o menos, divididas en 2 dosis, pues ya que la respuesta tiene que ser evidente en la primera semana, con un incremento semanal de los reticulocitos de 2 a 3 gramos de hemoglobina sobre decilitro, y una vez que la hemoglobina llega a 10 gramos sobre decilitros debe iniciarse una reducción progresiva de la dosis de los esteroides. Recordemos que del 70 al 90% de los casos pues la anemia puede llegar a desaparecer, pero existe un porcentaje del 20 al 30% de la variedad idiopática de la anemia que puede tener una remisión sostenida después de retirar completamente los esteroides. El tercer punto es la esplenectomía, que esta está indicada en pacientes resistentes a los esteroides en la fase aguda o que requieran dosis mayores a 30 miligramos para su control. Cabe recalcar que también aquí los pacientes van a tener una remisión a las anemias. Cuarto punto están los inmunosupresores, que la ciclofosfamida se usa a una dosis de 60 miligramos día aproximadamente, en combinación con la prednisona a una dosis de 40 miligramos días durante 3 meses. Recordemos que también que en este caso de la ciclofosfamida
puede llegar a tener efectos secundarios más graves, por eso es preferible la esplenectomía. Otro de los fármacos es el nadazol, la inmunoglobulina intravenosa a dosis altas, que esta puede ser como una medida temporal mientras se da una terapia más definitiva. También tenemos los anticuerpos monoclonal anti-CD20 como el rituximab, que esta ha dado buenos resultados en algunos casos. Cuanto a las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, esta es causada por anticuerpos que mantienen un margen térmico y reaccionan óptimamente por debajo de los 32 grados centígrados y van a pertenecer principalmente a la clase de inmunoglobulinas M. Uno de los cuadros clínicos va a ser el síndrome de aglutininas frías, que es el más común y causa alrededor del 33% de todos los casos de este tipo de anemias. Pues también se relaciona con infecciones de Mycoplasma pneumoniae, el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. De acuerdo al cuadro clínico, este va a predominar en ancianos en la séptima y octava década desde la vida. Las manifestaciones pues son originadas principalmente por los trastornos del flujo vascular o la hemólisis, pues los anticuerpos se unen al eritrocito en los vasos superficiales de las extremidades a unas temperaturas entre 26 y 31 grados centígrados aproximadamente, y como resultado de estos van a producir acrocianosis, lívido reticularis, síndrome de hiperviscosidad localizada y polineuropatías. Pues el curso generalmente es de un proceso hemolítico crónico moderado con una hemoglobina superior a 7 gramos sobre decilitro. De laboratorio se puede llegarse a encontrar una anemia moderada, reticulocitosis, una bilirrubina de 3 a 5 miligramos sobre decilitros, a expensas de la bilirrubina indirecta, una hemosideриnuria de bajo grado, que debe de tenerse en cuenta principalmente. Y en cuanto a las pruebas serológicas, encontrarán crioaglutininas que se estudian a 4 grados centígrados aproximadamente, que pueden llegar a ser de 100.000. Y también tenemos la prueba de combos directa, que es positiva y específica para el complemento, ya que pues la inmunoglobulina M rara vez se va a encontrar detectada, debido a que pues se desprende de los eritrocitos al circular por las vísceras, pues donde estos llegan a alcanzar temperaturas de 37 grados centígrados. Y pues en cuanto al tratamiento, esto va a depender del curso que esté presentando el paciente, si es moderado o crónico. El punto son las transfusiones, esas van a estar siempre, igual que el tratamiento de los anticuerpos calientes, pero en este caso las transfusiones pueden ser evitadas, ya que pueden tener una relación con el aumento de la hemólisis, puede llegar a presentar el paciente debido a la infusión del complemento fresco. Punto están los inmunosupresores, que puede llegar a ser como la mejor forma de terapia, y pues esto se va a dar mediante ciertos fármacos como la ciclofosfamida o clorambucilo, aunque pues también el interferol alfa se ha usado con buenos resultados, ¿no? Y por último tenemos la plasmaferesis, que esta puede ser de utilidad en el paciente con una enfermedad aguda, sobre todo si tiene la presencia de ciertos signos y síntomas de hiperviscosidad, ya que pues los anticuerpos son de clase inmunoglobulinas M, predominantes intravasculares, y pues son de fácil acceso. Pasando al tercer tipo de anemia, que es la anemia hemolítica autoinmune mixta, tiene un porcentaje del 7 al 8% de los casos que van a presentar dos tipos de anticuerpos diferentes. Uno de ellos es la inmunoglobulinas G, que estas van a reaccionar a temperaturas de 37 grados centígrados, ya mencionadas antes, y otro que va a ser de inmunoglobulinas M, de reacción al frío, ¿no? Recordemos que la mayoría de los casos va a ser idiopático y existe un porcentaje del 20 al 40% de los casos que van a ser secundarios
a otras patologías como el lupus eritematoso diseminado, que ya habíamos dicho, y pues un porcentaje no muy alto a linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Y pues en cuanto a su diagnóstico, pues va a ser como las anteriores, mediante la prueba de Combos positiva para inmunoglobulinas G y con el complemento, pues ya que en algunos casos hay trombocitopenia acompañada pues del síndrome de Evans, como ya había mencionado antes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las anemias hemolíticas autoinmunes secundarias a medicamentos, que lo conforman 4 tipos de mecanismo. El primero es de tipo apteno debido a absorción tipo penicilina, ya que pues el anticuerpo va a reaccionar de una manera específica con el medicamento sin unirse a ningún otro componente estructural. La utilización a la penicilina solo ocurre con grandes cantidades de dosis, es decir, 20 millones de unidades por día o más. En cuanto al tratamiento de este primer punto, consiste en retirar el medicamento lesivo. El segundo mecanismo es la fijación de autoanticuerpos, que es el alfa-metildopa, y pues esta es la causa más común de las anemias secundarias a medicamentos. El mecanismo de esta origina la producción de estos anticuerpos con los propios eritrocitos se va a desconocer. Y en cuanto al diagnóstico, pues la prueba de Combos es positiva cuando el reactivo antigama globulina. Cabe mencionar que también la metildopa da una prueba de Combos positiva en el 15% de los pacientes que la toman aproximadamente por 3 o más meses. Pues existe un 5% de que las personas que toman este fármaco puede llegar a padecer de anemia hemolítica. El mecanismo es la formación de complejos ternarios tipo quinidina o espectador inocente. Este es el menos frecuente de todos los mecanismos y pues se lleva principalmente en 2 fases. La primera fase se torna por la formación de complejos antígeno-anticuerpo en el plasma. En la segunda fase, estos complejos se depositan sobre las membranas celulares, en particular sobre la del eritrocito, pero también puede llegar a fijarse sobre las plaquetas. Y como cuarto mecanismo es la combinación de los distintos mecanismos mencionados anteriormente, que va a ser pues la absorción que causa la streptomicina, que va a ser un ejemplo clásico, ya que este se va a fijar a unas estructuras del antígeno M y del antígeno D en la membrana, ya que estos van a actuar como un apteno, causando así la hemólisis, que va a ser mediada por un anticuerpo anti-streptomicina específico que va a fijar a la inmunoglobulina G y complemento, originando la hemólisis intravascular.